langosta, hermano. Es verdad, Teresa. Por favor, déjenme entrar. Estoy muy sola con todos mis millones. Y vengo a pedirles, por caridad, un rinconcito en su corazón. Ustedes que son valientes y que pueden soportar todas sus desgracias porque están unidos. Ustedes los pobres que tienen un corazón tan grande para todos. Denme de él un pedacito. De origen teatral, la Derba fue todo un mito del género lírico en el momento en que la Conesa, la Montalbán y Esperanza Iris eran diosas adoradas por el público. Herminia Pérez de León nació en la Ciudad de México en 1893. Su madre, una mujer culta y aficionada a la lectura, la música y la escritura, fomentó en Mimí desde pequeña la educación artística, ya que su gusto por cantar zarzuelas muestra que a la familia le gustaba el género chico. Toma, yo tengo un menino de cola muy larga, de pelo muy fino. Si le paso la sale todo el público. Desde 1905 se pone de moda el cinematógrafo en México, convirtiéndose en el entretenimiento preferido de Mimí, que a diferencia de otras chicas de su edad, mostraba un carácter retraído. A Mimí no le gustaba ir a bailes y prefería la soledad y la escritura. Es por eso, decía, que me gusta ir al cine, porque lo veo todo y nadie me ve. Mimí poseía una fuerte personalidad y siempre tuvo constantes dudas sobre el matrimonio. Mi lema ha sido siempre la voluntad. Desde pequeña, cuanto he querido he logrado, hasta donde se puede lograr lo que se quiere. Es por eso, escribe en su libro Páginas Sueltas de 1921, sí, en ocasiones mi temperamento es melancólico, reservado y frío. No sabré decirle el porqué de esta amargura. Solo siento un deseo muy grande de ser otra muy diferente a la que soy. Vivir otra vida. Sentirme otra mujer con otro cuerpo, con otra cara, con otro corazón. Era un ser misterioso. Yo siento que realmente no tenía mucha comunicación con los demás, pero a pesar de eso, era un ser muy grato y, como te digo, muy respetada y querida. Se perfila así la imagen de una muchacha a la que su entorno familiar y social le procuran una formación sobre la que se elevaron más tarde sus actividades profesionales, lo cual era extraño en una época en que la educación de las mujeres se orientaba básicamente hacia el ámbito doméstico. El apellido Derba se lo inspiró una marca de leche de magnesia llamada Herba. O le dijeron, ¿quieres una magnesia de herba o algo así? Y ella oyó de herba. Entonces dijo, me gusta. Oye, Mimí, ¿quieres magnesia de herba? Ay, mira, me gusta. Andaba buscando, porque el Pérez de León era muy largo. El Avendaño, pues no le gustaba mucho. Entonces andaba buscando un hombre y así se le quedó. Porfirio Díaz renuncia a la presidencia que detenta desde 1897 y se exilia del país. En 1910, en la ciudad de San Luis. Para 1911, el maderismo cundía por todo el país. El pueblo se lanza a las calles a celebrar el acontecimiento. La Revolución de las Damas la inició doña Virginia Fábregas, al entablar demanda de divorcio en enero de 1911. Pero señora... ¿Qué señora? La zorra. ¿Por qué venían así? ¿Quién se atreve a reír? Yo los he admitido en mi casa para que den rienda suelta a su risa, pero también para echarlos. Eso es, para echarlos. Es así como se inicia una nueva etapa para la mujer. La anarquista Belén Zárraga, en pleno monumento a Juárez, negó la existencia de Dios.
Las mujeres fundaron clubes políticos y organizaron manifestaciones callejeras para apoyar las demandas de los obreros y para luchar por el sufragio femenino. El teatro frívolo, que proliferaba en esa época, es otro terreno de lucha. El 2 de agosto de 1911, en el Teatro Peiret de La Habana, Cuba, debuta una compañía de zarzuela hispano-mexicana recién llegada de México. En ella hace su aparición por primera vez una linda jovencita de 17 años, Mimi Derba. La zarzuela con la que pisa por primera vez el escenario es el Congreso Feminista. A fines de 1912, la zarzuela entra en crisis a causa del auge arrollador del cinematógrafo y la moda de las variedades. No obstante, Mimi debuta en el famoso Teatro Lírico de la Ciudad de México el domingo 12 de diciembre de 1912 con la obra El Cabo Primero. A partir de esa fecha, la carrera artística de Mimi Derba, hermosa mujer de sobrio y fino temperamento artístico, grata y bella voz, fue un triunfo constante y efectivo. Inteligente, curiosa, dinámica y estudiosa, cultivó con éxito todos los géneros teatrales. Y en diversos momentos, impuso al público su interesante personalidad de autora y escritora. La supresión del feminismo por la dictadura huertista trajo un sentimiento de frustración. En el maderismo, la agitación, las manifestaciones callejeras y las colectas públicas en pro de los obreros, huérfanos y desvalidos habían sido con mucho producto de la mujer. En 1913, Mimi estrena El País de la Metralla. Esta obra fue uno de los sucesos artísticos más relevantes después de la Decena Trágica, siendo una obra en la que se denunciaba la dictadura militar del general Victoriano Huerta. Mimi sigue su temporada de zarzuelas en el teatro principal. En ese teatro estuvo mi tía con una función. Llegaron los revolucionarios, no sé cuáles, y lo tuvieron que esconderla en los sótanos del cine imperial, que todavía deben de existir, para que no se la llevara. Y no la dejaron salir hasta que él no se fue. Ya cuando los salieron, se la quería llevar. Y si se la hubiera llevado, me canso. Unos cuantos días después del incidente, reapareció Mimi en el teatro principal cantando la zarzuela La Geisha. Mimi estrena una obra escrita por ella. El título, Al César, en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, y es estimulada por la crítica a seguir el camino de la dramaturgia. También estrena El Barrio Latino, de Javier Burgos, y causa escándalo al salir ante el público con un mayón color carne cubriendo su imponente cuerpo. Este fue el año en el que Alfonso Camín le escribiera el famoso poema Mimi Derba, con 3 partes de Afrodita y otra parte de Minerva. En el teatro frívolo toda crítica era posible. La historia inmediata se ridiculizaba. Los políticos se reían cuando les criticaban su oportunismo o corrupción. Abundaban las parodias sobre el gobierno. No se había sacralizado todavía la institución presidencial y no es infrecuente oír en escena letanías injuriosas. Las vedettes cantaban con energía las letras ofensivas y las parodias democratizaban y le daban un tono irrelevante a la crítica. No, querido público, ¡chinguen a su madre! Mimi Derba permaneció en la Ciudad de México durante los años críticos de 1914 y 1915 sin interrumpir su actividad. Al contrario, trabajaba con frecuencia para divertir a la gente, con lo que ganó fama.
Por fin Victoriano Huerta había caído. La Ciudad de México se llenó de curiosidad para ver la entrada del ejército de Obregón y Pablo González. Tal vez se pensaba que en el futuro no habrían horrores tan grandes como los del pasado. Había optimismo y alegría, al igual que a la llegada de Madero. En 1916, inflamada por los aires revolucionarios que bañaban al país, Mimi Derba participa en el primer movimiento sindicalista de actores. Esta actividad la dejó, al igual que a sus compañeros síndicos, sin trabajo. Otra consecuencia de los hechos revolucionarios es el aislamiento de la Ciudad de México, que no permite conocer, sobre todo a las mujeres, los adelantos de la moda europea. En 1917, ya con Venustiano Carranza como presidente electo, escaseaban los periódicos y revistas extranjeras, que en sus páginas incluían los figurines que dictaban el buen vestir. En cambio, las películas llegaban con mayor frecuencia. Entre ellas, las había de actrices italianas que pronto ganaron la admiración de la gente, como Lida Borelli y La Bertini. Mimi sentía la sugestión magnética de vivir una vida de actitudes rítmicas y gestos delicados. Los espectadores iban al cine para soñar con las italianas. Pero había otros soñadores, los que anhelaban fundar una industria cinematográfica para que México no quedara relegado de las naciones cultas y civilizadas. Este era el sueño de Mimi. Ahora el asunto era filmar películas con argumento. Bajo este contexto, se inicia la historia cinematográfica de Mimi en 1917, un poco por el veto teatral y mucho por el espíritu emprendedor y moderno de la bella Tiple. El financiador económico de esta empresa fue el general Pablo González, de quien se rumoraba que había sostenido un largo romance con Mimi. Junto con el fotógrafo Enrique Rosas, Mimi fundó la productora de películas Azteca Films. Esta empresa rodó 5 películas a partir de 1917, pero los escasos recursos económicos con los que contaban redujeron los sueños de Mimi a su mínima expresión. En esa época tomaba auge el nacionalismo cosmopolita, que era una expresión del conflicto de querer ser como los países desarrollados sin perder lo propio. Que en el porfirismo se expresara en los valses y en la corriente literaria del naturalismo. Así, las películas de Mimi Derba trataban de conflictos sentimentales que se desarrollaban en mansiones, costumbres y moda tipo italiano, enmarcadas por paisajes netamente nacionales. Gracias a su inteligencia y sensibilidad sobresalientes para escribir poemas y cuentos, habilidad desarrollada desde muy joven, Mimi es autora de algunos de los argumentos de sus películas. La primera producción enmarcada por el nacionalismo cosmopolita de la compañía Derba Rosas fue En Defensa Propia, rodada en 1917, y donde Mimi funge como argumentista y actriz. En ese mismo año le siguen Alma en Sacrificio, en donde también actúa, y posteriormente dirige La Tigresa. En La Soñadora se encarga junto con Rosas de la edición, producción y actuación, y en La Sombra produce, escribe el argumento y actúa. Con este proyecto empresarial y artístico, Mimi se convierte en la primera argumentista y directora en México. El romance de Mimi Derba con el general Pablo González, que había recobrado la capital para Carranza y que durante unos meses fue el hombre más poderoso de la ciudad, causó polémica. Romance que ella siempre negó,
tal vez por el temor a verse involucrada en el sonado caso del automóvil gris. El general González fue sospechoso de ser el jefe de ese grupo de ladrones que hurtaba joyas y dinero. Incluso se rumoró que esas joyas fueron usadas en el teatro por la Conesa. Finalmente, se aclaró que el general Pablo González nada había tenido que ver con el asunto, que posteriormente fue tema de una película del periodo mudo de nuestro cine, misma que fue producida por el propio Pablo González y fotografiada por Enrique Rosas. También se aclaró que Mimí nunca había sido amante del general. Por esa época, aún las empresas serias como la Azteca Films carecían de una cadena de cines para explotar sus películas a nivel nacional, de tal manera que el dinero invertido en la producción no se recuperaba, sino que quedaba en manos de distribuidores y exhibidores si las películas tenían éxito. Mimí Derva y Enrique Rosas fueron a Nueva York a fines de 1917 para tratar de vender su producción, y sufrieron tal descalabro que regresaron a México de inmediato decepcionados. Disolvieron su compañía cinematográfica y Mimí se retiró de la producción de películas. En agosto de 1924, Mimí declaró que para ella, las causas principales del fracaso del cine en México eran la falta de dinero, de directores técnicos y de operadores. Pero le parecía que con la ayuda del Estado, esto podía resolverse. Y exhibió copia de un proyecto que preparaba hacía tiempo y que pensaba presentar al nuevo presidente Plutarco Elías Calles, a través de su ministro de Educación Pública, que ella esperaba fuera Alfonso Cravioto. Este proyecto contemplaba la construcción de un estudio nacional cinematográfico que se sumara a las dependencias culturales del Estado, como el Conservatorio Nacional de Música, la Academia de San Carlos y la Escuela de Artes y Oficios. El proyecto tal vez hubiera sido viable en un país donde el Estado no hubiera tenido otras prioridades económicas o políticas, pero en el México de aquellos tiempos era un sueño que no podía realizarse. En 1930, Mimí Derva se casa con Raúl de Alba, un militar que la había largamente asediado. El matrimonio no funciona y a los pocos meses Mimí se separa de su marido. Después él se perdió en la sierra. Se dice que lo andaban buscando porque se supone que había desertado del ejército. Se fue en un mandado y lo encontraron totalmente idiotizado. Se dice que una mujer con la que estaba viviendo le dio algo. ¿Pero para qué quieres un hombre idiota? Recorcho, pues, curarte. Su retorno a los sets fue en 1931 para incursionar en la primera gran producción del cine hablado al lado de Lupita Tovar, que venía de Hollywood, en donde ya era reconocida. La cinta en cuestión es Santa. Bueno, ¿y qué quiere usted que haga? Después de tanto tiempo de conocernos, me apena decirte lo que vas a oír. Ya sé. Dos hechas, ¿no? En la década de los 30, Mimí trabajó en varias películas. En dos de ellas alternó con dos grandes divas. Con Virginia Fábregas en 1937 en el film Abnegación. Y al año siguiente, con María Conesa en Refugiados en Madrid, dirigida por Alejandro Galindo. Deje que le cuente otro. Perdone usted, señora. Diga usted, sería indiscreto preguntarle dónde compró usted ese broche. Me gustaría tener uno igual. Lo compré en Shanghai. ¿En dónde? Shanghai. Ah, caray. Qué raro. Mi marido nunca ha estado en Shanghái y ese broche es mío. También trabajó por segunda y última vez con Lupita Tovar, quien reapareciera en el cine en la cinta María. Flores tan lindas. María recordó cuánto te gustaban y ella misma las puso. Muchas gracias, María. Son preciosas. Mañana traigo más. Las tendrás todos los días. Pues no te ha caído poco trabajo. Lo que se hace con amor, lo daña.
La Derva participó también en las 2 producciones que en esa década se hicieron sobre Sor Juana Inés de la Cruz. También actuó en Martín Garatuza, dirigida por Gabriel Soria. Fueron injustamente quemadas vivas como herejes. Fue algo horrendo, Martín. Y como soy Por otra parte, aprovechó el apogeo de los años 30, escribiendo argumentos para radionovelas. He aquí los capítulos en la vida de un hombre. A punto de cumplir 45 años, Mimí decide retirarse del teatro. En su despedida en el Teatro de las Bellas Artes, el público le otorgó una conmovedora ovación. A partir de la época de los 40, filma ininterrumpidamente numerosas cintas. Como El Baisano Jalí, Pues sí, él dice que va dirigida a por Joaquín pasearse, a Pardavé, distraerse. filmada en Hace tiempo que no 1942. es el mismo muchacho. A mí, francamente, me tiene preocupado. A nosotros nos pasa algo por el estilo con Marta. Ha cambiado mucho. Ya no tiene ese carácter tan alegre, tan divertido. Ah, los hijos. ¡Demonios! México de mis recuerdos, de Juan Bustillo Oro, de 1943-44. Magnánima, tía Gertrudis. Necesito 500 pesos. Ajá, 500 pesos, ¿eh? Sí, cuestión de vida o muerte. Ven a la velada de esta noche y entonces te los daré. Tía, Sobrino, esa es una trampa indigna de ti. al contrario, acredita mi perspicacia. Es lo mismo que si me pusieras una pistola al pecho, tía. Lo mismo, no. Es más efectivo. O vienes esta noche o no hay tu tía. Gertrudis, qué lenguaje y qué ademanes. Son para que este niño vea que yo también tengo recursos zarzueleros. ¿Es tu última palabra? La última y ya me conoces. En ese mismo año, participa en Flor Silvestre, en donde alterna con Dolores del Río, cinta dirigida por Emilio Fernández. Me iré lejos, con mi abuelito, donde José Luis no me encuentre nunca. Dios me ampare. Y dices que eres pobre. La pobre soy yo que me olvidé de que hay algo más que una posición social y el dinero. Ahora me explico por qué mi hijo te eligió. Esperanza. Hijita. Y Naná, de Celestino Gorostiza, en donde comparte créditos con Lupe Vélez. Señora, no he sido yo. No he sido yo. Se lo juro. Quería casarse conmigo. He visto varias películas con Jorge Negrete y siempre salía de mamá de Jorge Negrete. Yo considero que si no la pedía Jorge, a lo mejor el productor, el director, no lo sé, pero había mucha similitud en el porte, la distinción entre la mamá de Jorge Negrete, mi Emilia, y mi Derva. Era de ese tipo. Mírame, que trefe. O vas y te conquistas a esta muchacha por encima de todo y de todos, o no eres mi hijo, ¿me oyes? Mamá. Y ahora duerme tu borrachera. Y no te me presentes en Torrecilla sin haber conquistado a esa muchacha. Porque te corro de ahí. A Me he de comer esa tuna, dirigida por Miguel Zacarías, filmada en 1944. Le siguen películas memorables como Ustedes los ricos, dirigida por Ismael Rodríguez. Yo le compraré un hombre. Era una actriz muy profesional. Entendía las cosas. Era de esas actrices que a muchos les convenían porque era de una toma precisa. Ya una vez que entendía, se ponía de acuerdo con el director. Perfecto. Siempre sabía sus líneas. Una gran persona y muy simpática. Y como ya tengo a la niña, mañana mismo le será devuelto todo lo que se les ha quitado. Y no tema usted ir a la cárcel. Al contrario, para pagarles las molestias que han tenido por su terquedad, se les dará una buena cantidad en efectivo. Y ya ve usted cómo no hay orgullo que valga contra el dinero. Todos sentimos mucho la muerte de mi hijo, ¿verdad? Pero hay que tener resignación, porque ninguno de ustedes verá nunca un centavo mío. ¡Hipócritas! ¡Buitres! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! El dolor no lo compro ni la lástima. ¡Fuera! Y tú con ellos
Y ahora los regalo a la miseria. ¡Fuera! 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 ¡No, fuera también! ¡Como buitres! Conmigo fue una persona muy cálida. Teníamos siempre escenas tiernas por aquello de la abuelita y la nietecita y los melodramas del cine mexicano, que se daba mucho esto. Entonces su actitud era muy profesional, pero siempre tierna, afectuosa. Siempre sabía lo que iba a hacer, siempre sabía sus diálogos, muy precisa para llegar a su lugar, a sus marcas, en fin. Una gente con toda una profesión atrás, con toda la responsabilidad que debe de tener, a mi forma de ver, un gran actor, una gran actriz. Pero niña, ¿por qué lloras? Tengo mucho miedo. No, no te asustes, que ya no te haré más preguntas. ¿De veras que no? No. Mira, te voy a regalar estas medallitas que tenía dedicadas para mi primer nieto. Esta es la Virgen de Guadalupe y esta es la del Niño Jesús. Qué bonito. Te los voy a poner en tu escapulario. Tú eres muy buena, ¿verdad? No. Sí, tú eres muy buena y te quiero mucho. Y una vez más, la dirige Emilio Fernández en Salón México. Ahí viene mi hijo. Llegaba y imponía. A mí me causó mucho respeto, mucha admiración y sentía yo un poquito de nervios trabajar al lado de ella, porque decía yo, no vaya a echar a perder yo la escena. Y a pesar de todo, Jorge me sigue queriendo. Y Pedro a mí. No cabe duda que nos persigue el tragedia. Con razón anda loco todo el mundo. Sobre todo este pobre árabe. Yo ya no soy árabe, soy asiático. Déjese de chistes. Estaba considerada como una figura de cuadro, como nos consideran ahora a todos nosotros, como los pilares realmente. Entonces sí, trabajaba ya bastante, mucho trabajaba. Y se le quería mucho y se le respetaba mucho. Este retorno a los sets no volvería a tener grandes interrupciones. Solo la causada por su muerte en 1953, provocada por una caída después de la filmación de Casa de Muñecas, en donde actuó con Marga López, Ernesto Alonso y María Douglas. Dime, Nora, a veces te parezco muy dura, ¿verdad? Francamente sí. ¿Y sabes por qué? Porque yo he sido muy feliz así, con mi rigidez y mis principios, y quiero que tú también lo seas. Quizás haya una felicidad diferente para cada uno. No, la felicidad es la misma para todos. La sirvienta tiró una botella de aceite y no lo limpió bien. Entró mi tía, pisó, se patinó y se rompió el fémur del lado derecho, la cabeza del fémur. La operaron en Actores, que estaba en Tonala y Insurgentes, era un edificio alto, no sé si existirá todavía. Ahí estaba Actores, entonces la clínica. La operaron, salió muy bien de la operación. Pero ya que iba a salir del hospital le dio flebitis. Y un doctor, que para nosotros es de muy ingrata memoria, mandó que le dio flebitis por la postura de la pierna y del hueso. Y mandó que le dieran masaje eléctrico. Yo quisiera que si hay algún doctor me dijera, si una flebitis con un coágulo aquí, le dan masaje eléctrico en la pierna, a las 2 horas estaba mi tía muerta. Y ya iba a salir. Con 62 películas en su hacer cinematográfico, Mimi Derba fue enterrada con grandes muestras de duelo por muy pocos integrantes de la comunidad artística. Entre ellos se encontraban Fernando Soler y su vieja amiga María Conesa, la gatita blanca. ¿Qué podemos decir de Mimi? Que era una mujer encantadora, que era una persona
fuerte, de carácter y que era una bella dama. Como actriz, una de las mejores actrices que hemos tenido en México. Mimi Derba, la actriz que vimos interpretar tantas veces en el cine nacional el papel de madre y abuela aristocrática e inflexible, fue en los inicios del cine mudo de nuestro país una de las primeras divas. Así como la primera productora, guionista y directora de nuestro naciente cine nacional. Una mujer de gran temple y carácter, sin dejar de ser por ello exquisitamente femenina.